relación entre las curvas rectificables y su longitud de arco? En este video responderemos a esta pregunta. Para ello, veremos unos conceptos previos. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es qué es la longitud de arco. Sí, esa que enseñaron por allá en el curso de cálculo integral. Acordémonos que la longitud de arco de una curva es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva. ¿Esto qué nos quiere decir? En palabras un poco más coloquiales, se está hallando el valor de recorrido a la curva. Después de tener este importante hecho, ahora sí vamos a entrar en materia, iniciando con unas definiciones importantes. La primera de las ideas es la fundamental. Una curva es una función continua alfa de un intervalo AB en RK. Por ejemplo, una parábola que va del intervalo 0,1 en R2. Como segunda definición, si alfa es una curva y además alfa es inyectiva, entonces se dice que alfa es un arco. Un ejemplo de un arco puede ser una porción de circunferencia, como la circunferencia de radio 1 en el intervalo -1, 0. En el intervalo -1, 0, la R2, esta alfa es continua y además es inyectiva. Otro concepto a tener en cuenta es el de curva cerrada. Una curva cerrada, si alfa es una curva, alfa es inyectiva y alfa de A es igual a alfa de B. Un ejemplo de esta definición es la curva que describe el símbolo infinito, formalmente llamada Leibniz-Kata. Listo, estamos preparados para ver qué es una curva rectificable. ¿Se acuerdan que les habíamos hablado sobre longitud de arco de una curva? Pues veremos cuál es la construcción que se hace para hallar la longitud de arco de una curva. La idea es aproximar la curva mediante líneas poligonales. Lo primero que notamos es que la longitud de cualquier línea poligonal inscrita no debe exceder la de la curva, por lo que la longitud de una curva debe ser el límite superior de las longitudes de todas las líneas poligonales inscritas. Por lo tanto, parece natural definir que la longitud de una curva sea el límite superior mínimo de las longitudes de todas las líneas poligonales inscritas posibles. Para la mayoría de las curvas que surgen en la práctica, esto proporciona una definición útil de la longitud de arco. Hay curvas para las cuales no hay límite superior. Por lo tanto, se hace necesario clasificar las curvas en dos categorías, las que tienen una longitud y las que no. Las primeras se denominan rectificables, las últimas no rectificables. Ahora pasamos a una descripción formal de estas ideas. La primera es CAF, que va de un intervalo cerrado A,B a Rn, un camino en Rn. Asociamos a cada partición P del intervalo A,B y a cada curva alfa de el intervalo A,B el número lambda de la partición P, alfa igual a la siguiente expresión. El número lambda de P, alfa resulta ser la longitud de la línea poligonal con vértices alfa x1 hasta alfa de xn. Cuando esta partición se vuelve más fina, este polígono se acerca más al rango de alfa. Como antes se había dicho, es razonable pensar que lambda de alfa igual al sub del lambda de p de alfa, ya que la longitud de cualquier polígono inscrito no debe exceder la de la curva. Si lambda de alfa es finito en la partición de AB, entonces lambda de alfa es rectificable. En otras palabras, si lambda de alfa está acotado, es rectificable. En otro caso, si lambda de alfa no lo está, la curva no es rectificable. Ahora, para familiarizarse con el concepto de curva rectificable, lo que vamos a hacer es el siguiente ejemplo. El arco de parábola dado por xt igual a t, t cuadrado con t que pertenece al intervalo cerrado 0,1 es rectificable. Para probar este hecho, basta tomar una partición arbitraria C del intervalo 0,1 y probar que lambda de p de x está acotado. De esta manera, tenemos que lambda de p de x es la suma desde igual 1 hasta n del valor absoluto de xt sub i menos xt sub i menos 1.
Por la propia definición de la curva, esto es la suma desde igual 1 hasta n del valor absoluto de t sub i cuadrado, menos t sub i menos 1, t sub i menos 1 al cuadrado. Usando la desigualdad triangular, nos queda la suma desde igual 1 hasta n del valor absoluto de t sub i menos t sub i menos 1 más el valor absoluto de t sub i al cuadrado menos t sub i menos 1 al cuadrado. Pero esto es, precisamente, al factorizar t sub i menos t sub i menos 1 de esa expresión, nos queda la suma desde igual 1 hasta n de t sub i menos t sub i menos 1 por 1 más t sub i menos 1 más t sub i. Se verifica que 0 es menor o igual a t sub i menos 1, t sub i menos 1 es menor que t sub i y t sub i es menor o igual a 1. ¿Esto qué nos lleva? A que t sub i menos 1 es menor o igual a 1, que t sub i es menor o igual a 1 y además que 1 es menor o igual a 1. Sumando estas desigualdades tenemos que 1 más t sub i menos 1 más t sub i es menor o igual a 3, llegando así a que lambda de p de x va a ser menor o igual a 3 por la sumatoria de igual 1 hasta n de t sub i menos t sub i menos 1. Note que esto es una suma telescópica, entonces eso va a ser igual a 3 por la suma de t sub n menos t sub 0, pero t sub n es 1 menos 0, o sea, eso va a ser 3 por 1, que es 3. Esto quiere decir que el arco C es rectificable, que era lo que teníamos que llegar. Ahora les vamos a dejar un ejercicio, el cual va a tratar la curva del plano tau de t es igual a x de t, yt, con t que pertenece al intervalo cerrado 0, 1, donde xt es igual a t, yt es igual a 0 si t es igual a 0, t coseno de 1 sobre t si 0 es menor que t menor o igual a 1. Demostrar que no es rectificable. Una sugerencia para hacer este ejercicio es considerar las particiones del intervalo 0, 1 de la forma 0,1 sobre n menos 1 por pi, 1 sobre n menos 2 por pi, así sucesivamente, 1 sobre 2 pi, 1 sobre pi, 1. ¿A qué tienen que llegar para saber si no es rectificable? Pues tienen que llegar a que lambda de la partición tau de t no es acotada. Y si no es acotada, no es rectificable. Ahora bien, se hace natural pensar en la relación de la rectificabilidad de una curva y el cálculo de su longitud de arco. Precisamente, el siguiente teorema nos muestra esta relación. Si gamma es una curva definida en el intervalo AB de clase C1, entonces gamma es rectificable y lambda de gamma es la integral desde A hasta B del valor absoluto de la derivada de gamma. Para la prueba, consideres una partición arbitraria P del intervalo cerrado AB. Si A es menor o igual que xy menos 1 menor que xy menor o igual que B, entonces el valor absoluto de la diferencia de gamma xy menos gamma xy menos 1 será, por el teorema fundamental del cálculo, el valor absoluto de la integral desde xy menos 1 hasta xy de la derivada de gamma. Por la desigualdad triangular, resulta ser menor o igual que la integral desde xy menos 1 hasta xy del valor absoluto de la derivada de gamma. Ahora bien, esta desigualdad se cumple para cada intervalo xy menos 1, xy. Por lo tanto, sumando todas estas desigualdades, a la izquierda de esta desigualdad resultante nos queda lambda de p de gamma menor o igual que la integral desde A hasta B del valor absoluto de la derivada de gamma. Esta desigualdad se cumple para cada partición P del intervalo AB. Consecuentemente, lambda de gamma resulta ser menor o igual que la integral desde A hasta B del valor absoluto de la derivada de gamma.
Ahora vamos a demostrar la segunda desigualdad. Para demostrar la segunda desigualdad vamos a utilizar que gamma prima es continua en el cerrado A, B. Entonces, gamma prima es uniformemente continua en el cerrado A, B. Vamos a utilizar la definición de uniformemente continua. Sea epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que para todo S y T que pertenezca al intervalo cerrado A, B, se cumple que el valor absoluto de S menos T es menor que delta. Entonces, el valor absoluto de gamma prima de S menos gamma prima de T es menor que epsilon. Sea P una partición del intervalo cerrado A, B con delta xy menor que delta para todo i. Si xy menos 1 es menor o igual a t y t es menor o igual a xy, se sigue que, pues entonces se tendría que xy menos t, el valor absoluto va a ser menor que delta. Entonces, el valor absoluto de gamma prima de xy menos gamma prima de t es menor a epsilon. Aplicando desigualdad triangular tendríamos que el valor absoluto de gamma prima de t es menor o igual al valor absoluto de gamma prima de xy más epsilon. Aplicando a ambos lados de la desigualdad la integral de x sub i menos 1 hasta x sub i, obtendríamos que la integral de x sub i menos 1 hasta x sub i del valor absoluto de gamma prima de t es menor o igual al valor absoluto de gamma prima de xy de delta xy más epsilon de delta xy. Pero eso a qué es igual al valor absoluto de la integral de xy menos 1 hasta xy de gamma prima de t más gamma prima de xy menos gamma prima de t de t. ¿Qué estamos haciendo ahí? Sumándole un cero conveniente, más epsilon de delta xy. Aplicando desigualdad triangular, obtendríamos que el valor absoluto de la integral de x sub i menos 1 hasta x sub i de gamma prima de t más el valor absoluto de la integral de x sub i menos 1 hasta x sub i de gamma prima de xy menos gamma prima de t más epsilon de delta xy. Pero nosotros ya sabíamos que gamma prima de xy menos gamma prima de t es menor que epsilon. Entonces obtendríamos esto, que la integral de xy menos 1 hasta xy de gamma prima de t más el valor absoluto de epsilon de la integral de xy menos 1 hasta xy de t más epsilon de delta xy. De un lado, utilizando el teorema fundamental del cálculo, tenemos que esto es el valor absoluto de gamma x sub i menos gamma x sub i menos 1 más 2 epsilon de delta x sub i. Listo. Haciendo la suma de todos esos valores, tendríamos por un lado que eso es la integral de a hasta b del valor absoluto de gamma prima de t. Y eso va a ser menor o igual a lambda de p de gamma más 2 epsilon por b menos a. Pero eso va a ser menor o igual a lambda de gamma más 2 epsilon de b por b menos a. Pero como el epsilon es arbitrario, obtenemos que la integral de a hasta b del valor absoluto de gamma prima de t es menor o igual a lambda de gamma, llegando así a lo que teníamos que demostrar. Como ejemplo, calculemos la longitud del arco de la hélice. Esta viene dada por las componentes x de t igual a coseno de t, y de t igual a seno de t, z de t igual a b por t, donde a y b son constantes. Las funciones x de t, y de t, z de t son de clase C1 y más aún son de clase infinito, nr. En consecuencia, la hélice regular es rectificable en todo intervalo real alfa, beta, y su longitud viene dada por la integral de 0 a 1 de la raíz de la derivada de x al cuadrado
más la derivada de y al cuadrado más la derivada de z al cuadrado. Pero esto es la integral de 0 a 1 de la raíz de a cuadrado seno cuadrado de t más a cuadrado coseno cuadrado de t más b cuadrado. De donde obtenemos la integral de 0 a 1 de la raíz de a cuadrado más b cuadrado y así nos queda la raíz de a cuadrado más b cuadrado. El siguiente teorema nos proporciona una caracterización de las curvas rectificables mediante funciones de variación acotada. Consideres un camino f definido en el intervalo AB con componentes f igual a f1, f2 hasta fn. Entonces f es rectificable si solo si cada componente f sub k es de variación acotada en AB. Si f es rectificable, tenemos las desigualdades variación total de f sub k en el intervalo AB menor o igual que lambda de f menor o igual que la suma de las variaciones totales de cada f sub i. Para la prueba, consideres una partición arbitraria p del intervalo a, b. Tenemos entonces que el valor absoluto de la diferencia de f sub k de t sub i y f sub k de t sub i menos 1 será menor o igual que la norma de la diferencia de f de t sub i y f de t sub i menos 1. Y además, la norma de la diferencia de f de t sub i y f de t sub i menos 1 será menor o igual que la suma desde 1 hasta n del valor absoluto de la diferencia de f sub j de t sub i y f sub j de t sub i menos 1. Note que las desigualdades halladas previamente son válidas para cada intervalo t sub i menos 1, t sub i. Por lo tanto, sumando cada desigualdad de cada intervalo t sub i menos 1, t sub i, obtenemos las siguientes desigualdades. De estas desigualdades se concluye entonces el teorema que queríamos probar. Si f es rectificable, entonces lambda de p, alfa es un valor acotado, por lo que la suma desde i igual a 0 hasta m del valor absoluto de la diferencia de f sub k de t sub i y f sub k de t sub i menos 1 es también acotado. Y esto es precisamente que kf sub k es de variación acotada. Y por otro lado, si kf sub k fuese de variación acotada, entonces la suma desde igual 0 hasta m de la suma desde j igual 1 hasta n del valor absoluto de la diferencia f sub j de t sub i y f sub j de t sub i menos 1 es un valor acotado, por lo que lambda de p, f es también un valor acotado, y esto es, f es rectificable. Para finalizar la prueba del teorema, falta demostrar que si f es rectificable, entonces se tienen las desigualdades, variación total de f sub k en el intervalo AB menor o igual que lambda de f menor o igual que la suma de las variaciones totales de las componentes de f. Para ello, note que las desigualdades halladas previamente son válidas para cada partición P del intervalo A, B, de donde se concluye la desigualdad requerida. Es así como logramos caracterizar las curvas rectificables mediante funciones de variación acotada. Para ejemplificar los dos teoremas previamente vistos, veamos que la continuidad de una curva es una condición necesaria pero no suficiente de la rectificabilidad de la misma. Este es además un fenómeno que ocurre con las funciones de variación acotada. Considérese la curva gamma definida en el intervalo 0,1 con gamma de 0 igual a 0 y gamma de t igual a t por el coseno al cuadrado de pi sobre 2t. Para ello, tómese un número natural arbitrario n y tómese la partición z sub n definida como sigue: t sub 0 igual a 0 y t sub j igual a 2 sobre 2n más 1 menos j para 1 menor o igual a j menor o igual a 2n. Se tiene entonces que gamma de t sub j es 0 para los j pares y gamma de t sub j es t sub j para los j impares. De esta manera, lambda de z sub n, gamma es por definición la suma desde 1 hasta 2n del valor absoluto de la diferencia entre gamma de t sub j y gamma de t sub j menos 1. Y por como está definida gamma en los elementos de la partición dada, esto es la suma desde 0 hasta n menos 1
de t sub 2k más 1, y esto es, la suma es de 1 hasta n de 1 sobre k, por lo que lambda de zeta sub n, gamma, tiende a infinito cuando n tiende a infinito, o lo que es lo mismo, la curva gamma no es una curva rectificable. Vamos a mostrar algunas propiedades de la longitud de arco. La primera que vamos a mostrar es la de la aditividad. Entonces, C que pertenece a un intervalo abierto a B, se tiene que lambda sub f de AB es igual a lambda sub f de AC más lambda sub f de CB. Vamos a hacer la demostración. Entonces, dada una partición cualquiera del intervalo cerrado A, B, añadamos el punto C. Se tiene una partición P del intervalo cerrado AC y una partición P2 del intervalo cerrado CB, tal que lambda de F de P de la partición es menor o igual a lambda de F de P1 más lambda de F de P2, llegando así que esto es menor o igual a lambda de F de AC más lambda de F de CB. ¿Esto qué implica? Que lambda de F de AB es menor o igual a lambda de F de AC más lambda de F de CB. Para obtener la segunda desigualdad, ¿qué vamos a hacer? Tomemos una partición P1 y P2 que sean arbitrarias de el intervalo cerrado AC y el intervalo cerrado CB, respectivamente. Y tenemos una partición P donde P viene definida como P1 unido P2. Listo. Llegando así que la partición, o sea, la partición P del intervalo cerrado AB tiene que lambda de f de P1 más lambda de f de P2 va a ser igual a lambda de f de P. Eso va a ser menor o igual a lambda de f del intervalo abierto AB. Sacando el supremo de todas las sumas de lambda sub f de P1 más lambda sub f de P2, obtenemos que lambda sub f de AC más lambda sub f de CB. Además, como lambda sub f de AB es una cota superior, llegamos a que lambda sub f de AC más lambda sub f de CB es menor o igual a lambda sub f de AB, demostrando así el teorema. El siguiente teorema se refiere a la monotonía y a la continuidad de la función longitud de arco. Considere un camino rectificable f definido en el intervalo AB. Si x está en AB, sea s de x la función definida por lambda de f en el intervalo a, x y sea s de a igual a 0. Entonces tenemos 1. La función s es creciente y continua en AB. Y 2. Si no hay subintervalo de AB en la que f es constante, entonces S es estrictamente creciente. Para la demostración se usa fuertemente el teorema anterior y la desigualdad demostrada de la sección anterior que nos relaciona la rectificabilidad y la variación acotada, la cual por simplicidad llamaremos asterisco. Si A es menor o igual que X, menor que Y, menor o igual que B, por el teorema anterior, S de Y menos S de X es lambda de f de x, y esto es mayor o igual que 0. Esto prueba que s es creciente en el intervalo AB. Por tanto, se tiene que s de y menos s de x es mayor que 0, a no ser que lambda de x, y sea igual a 0. Pero, por la desigualdad asterisco que se cumple para cada k, entonces lambda de f de x, y es igual a 0, implica que la variación total de f sub k en x, y es igual a 0 para cada k. Y esto, a su vez, implica que f sea constante en el intervalo x, y. Ahora, para la continuidad de s, se puede escribir 0 menor o igual que s de y menos s de x, igual a la longitud de arco de f en el intervalo x, y, menor o igual por la desigualdad asterisco, que la suma es de k igual a 1 hasta n de la variación total de f sub k en el intervalo x, y. Si y tiende a x, entonces cada término b sub k de x, y tiende a 0, y por lo tanto s es continua en x por derecha, y similarmente s
será continua en x por izquierda.